Hoy quiero hacerte una pregunta que puede incomodarte un poco, pero que tiene el poder de cambiar tu deco en tu estás invirtiendo en ti. No en cosas, no en experiencias, no en likes, sino en ti. En tu mente, en tu crecimiento, en tu paz, en tu futuro. Porque la verdad es esta, si no te conviertes en tu mayor inversión, nadie más lo va a hacer por ti. Kowai, este no es un mensaje bonito para motivar tan ratito, esto es un kit de emergencia para tu vida. Para esos momentos donde te sientes estancado, cansado, desconectado de tu propósito. Digo, la mayoría de las personas pasa la vida buscando seguridad afuera, persiguiendo oportunidades, esperando el momento perfecto o la validación correcta. Stico. Sin nos cuenta de en el activo más valioso que jams tendrán a los mismos. Antes de pensar en invertir en negocios, en proyectos o en bienes materiales. Tico, hey, una verdad que vives aceptar con madurez o conciencia, ti eres la base de todo lo que construyes. Si esa base no es salida, ningún resultado será sostenible. Aquí no se trata de ego. Tico, se trata de responsabilidad personal y depende que tu valor no depende de lo que tienes, sino de que te conviertes. Todo en tu vida responde directamente a la versión de ti que es hoy. Posico, tus ingresos, tus relations, tu nivel de paz, tus oportunidades, tus frustrations son un reflejo interno. Cuando alguien no invierte en sí mismo, no solo limita su crecimiento, tico, también condiciona su futuro. Muchas personas quieren resultados distintos sin cambiar nada de su mentalidad, de sus hábitos o de su forma de ver. O eso es una trampa silenciosa. Porque el mundo no premia intenciones, premia preparación. La preparación comienza contigo. Invertir significa desarrollar habilidades. Stico, fortalecer tu carta va a elevar tu nivel de conciencia. Significa entender que cada libro que lees, cada conversación que eliges, cada pensamiento que alimentas, Stico, está complementando o disminuyendo tu valor personal. No es casualidad que las personas más exitosas del mundo cuidan obsesivamente su crecimiento interno. Ellos saben algo que muchos ignoran. Chico, dinero sigue el valor, no al revés. Cuando te ves más valioso, tus resultados cambian inevitablemente. Aquí viene un punto incómodo, pero necesario, nadie vendrá a rescatar. Plástico, nadie va a tocar tu puerta para decirte que estás listo. Que mereces mejor que ahora se puedes avanzar. Es permiso te lo das tú. Why mientras sigas esperando condiciones perfectas? Stico, sigues posponiendo tu potencial. Invertir en ti es tomar una decisión adulta, incluso cuando hay miedo, duda o incertidumbre. Porque el crecimiento real siempre ocurre fuera de las zonas de moda. Muchas personas gastan horas invirtiendo en distracciones, en complacer a otros o en sostener una imagen. Pero hay poco tiempo en conocer, sin fortalecer o en elevar su autoestima. Luego se preguntan por qué se sienten vacíos, cansados o desconectados. La respuesta es simple. Plástico, no puedes sentir pleno cuando te abandonas a ti mismo. Cada vez que eliges no aprender, no cuidarte o no escucharte, estás depreciando tu activo más importante. Velo es sin dar cuenta. Tico, invertir también es aprender a respetarte. Es decir, no cuando algo no va al lado contigo. Es elegir entornos que te no te limitan. Es asumir la responsabilidad total de tu vida sin culpar al pasado y las circunstancias o otras personas. Porque mientras sigas culpando afuera, sigues entregando tu poder. Tico, una persona sin poder personal podrá crear una vida extraordinaria. Cuando inviertes en ti, tu manera de caminar cambia. Plástico, tu forma de hablar se transforma y tu energía se siente diferente. No porque te crees superior, sino porque vives consciente de tu valor. Empiezas a elegir mejor, a negociar mejor, a amar mejor, a liderar mejor tu propia vida. La seguridad que es del crecimiento interno no se finge, se proyecta. Y el mundo responde a esa energía. Entiende esto con claridad. Digo, no invertir en ti tiene un costo altísimo. El costo de la mediocridad, del arrepentimiento o de la frustración silenciosa. Invertir en ti, en cambio, te da retorno en confianza, claridad, oportunidades a libertad. No se trata de que tienes hoy, sino de que estás dispuesto a crecer para crear lo que decides mañana. ¿Ves? Crecimiento comienza cuando decides sin excusas convertirte en tu mayor inversión. La mente es una herramienta poderosa, pero si no la entrenas, se convierte en una fuerza que trabaja en tu contra. Muchas personas creen que piensas automático y que no requiere dirección, pero esa creencia es una de las razones principales por las que viven atrapadas en los mismos resultados. Que tu mente repite patrones, historias o creencias que aprendes años o si no intervienes conscientemente, seguirá creando estas decisiones sin que te des cuenta. Aquí está el punto clave. No eres tus pensamientos, pero sí eres responsable de lo que haces con ellos. Desde que despiertas hasta que te acuestas, una voz interna comenta todo lo que haces. Y vuelta a criticar, tico, comparo y anticipa. El problema no es que esa voz exista, el problema es cuando le crees todo. Muchas de las limitaciones que hoy aceptas como verdad absoluta no son hechos. Son interpretaciones repetidas tantas veces que se volvieron familiares. Cuando no entrenas tu mente, terminas viendo varias reglas que nunca eliges conscientemente. Nadie puede avanzar con claridad si su mente está llena de ruido, duda o miedo. Entrenar la mente no es algo místico ni complicado. Es un proceso diario de observación y elección.
Stico es aprender a detener un pensamiento antes de que se convierta en emoción o una emoción antes de que se convierta en acción. Por cada acción que repites crea un hábito. Tico, o a cada difusa una identidad. Si no te gasta la vida que tienes, necesitas revisar primero la narrativa interna que estás sosteniendo. La mente entrenada no elimina los problemas, pero sí elimina la confusión. Hay personas con talento que nunca avanzan, hay otras con menos talento que logran resultados extraordinarios. Coco, la diferencia no está en la sorena en la inteligencia, está en el dominio mental. Cuando aprende a dirigir su atención, dirige su energía. Le dona a tu energía, crea tu realidad. Plástico. Si tu atención es constantemente enfocada en lo que falta, en lo que no piensas o en lo que sale mal, tu mente se programa para las esquezas. Stico, pero cuando aprendas a enfocar tu atención en soluciones, posibilidades de aprendizaje, tu mente comienza a trabajar a tu favor. Stico, en plan, la mente implica exponerte información que eleva tu nivel de conciencia. Lo que lees, lo que escuchas, y con quien conversas moldea tu forma de pensar. Stico. No es casualidad que las personas que crecen de forma constante cuidan celosamente lo que consumen. Ellos saben que la mente no distingue entre lo que es útil y lo que es basura. Pues simplemente absorbe y repite. Cada idea que permites entra se convierte en una semilla. Algunas dan frutos, otras se convierten en maleza. También le requiere disciplina emocional. No reaccionar impulsivamente, no dejar arrastrar por pensamientos catastróficos. No tomar decisiones importantes desde el modo el enojo. Una mente entrenada aprende a pausar. Esa pausa marca la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente. En esa pausa recuperas el control, eliges mejor las diarias como objetivos, no con tus impulsos momentáneos. Muchas ecuaciones de centros bloqueados, pero en realidad están saturados. Saturados de pensamientos negativos, comparaciones constantes o expectativas irreales. Entrenar la mente simplificaría es volver al enfoque. No necesitas pensar más, necesitas pensar mejor. Cuando entrenas tu mente y empiezas a confiar en ti, porque sabes que puedes manejar lo que piensas, sientes y decides. La mente bien entrenada no te promete una vida sin desafíos, pero sí de la fortaleza interna para enfrentarlos sin perderte. Te permite avanzar incluso con miedo, aprender incluso del error y mantener claridad incluso en la incertidumbre. Cuando dominas tu mente, dejas de ser prisionero de tus pensamientos y te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia vida. El éxito que no estará comparado de sanar interna siempre termina siendo frágil. Muchas personas avanzan, logran metas, acumulan logros y aún así se sienten vacías, cansadas o insatisfechas sin entender por qué. La razón es profunda pero clara. No se puede construir una vida plena sobre heridas no resueltas. Sanar no es una opción secundaria en el camino del crecimiento, es una parte esencial del verdadero éxito. Hay momentos más se pospone, más caro se vuelve el precio emocional que es paga. Desde la infancia todos acumulamos experiencias que nos marcarán. Palabras que dolían, recasos que no se entendieran, situaciones que dañaron miedo, culpa o inseguridad. El problema no es haber sido herido, el problema es vivir toda la vida reaccionando desde esa herida. Muchas decisiones que hoy tomas, plástico. Muchas relaciones que eliges o muchos límites que no pones están condicionados por dolores antiguos que nunca atendiste. Cuando no sanas, repites. Voy a repetir de un más que enfrentar. Hay personas con talento, disciplina y oportunidades que aún así autosabotean. No porque no puedan, sino porque internamente no sienten suficientes. Este diálogo silencioso se manifiesta en miedo al éxito, en relaciones tóxicas, en postergación constante o en conformismo disfrazado de tranquilidad. Sanar es atreverte a mirar esas raíces sin justificar, sin juzgar y sin culpar. No se trata de revivir el dolor, se trata de entenderlo para liberarte de él. Plástico. Sanar también implica reconocer que no todo fue tu culpa. Muchas personas cargan con responsabilidades emocionales que nunca les correspondieron. Si exigieron madurez temprana, se acostumbran a sobrevivir y confundieron fortaleza con aguantar. Pero aguantar no sanar es resistir. Vivir resistiendo agota el alma. Cuando comienzas a sanar, entiendes que mereces paz, respeto y bienestar no por lo que haces, sino por lo que es. El proceso de sanación requiere valentía, porque te obliga a dejar de ser el afuera y empezar a observar adentro, no para castigar, sino para comprender. Es un acto de honestidad profunda que transforma la relación contigo mismo. Plástico. Cuando sanas, dejas de buscar aprobación constante, dejas de mendigar amor y dejas de traicionar por encajar. Empiezas a elegir desde la calma o no desde la necesidad. Sanar no significa volverte débil ni sensible en exceso. Significa volverte consciente. Te vuelves más claro, más presente, más dueño de tus reacciones. Yo no necesitas defenderte de todo ni justificarte ante todos. Tus límites se fortalecen porque nacen del amor propio, no del miedo. Wise cambio interno se refleja inevitablemente en tus resultados externos. Las relaciones mejoran, las decisiones se alinean y la energía se libera. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para sanar, pero la verdad es que no quieren enfrentarse al silencio que eso requiere. Porque sanar exige detenerse, escuchar y sentir. En un mundo que glorifica la productividad constante, sentir pierde una pérdida de tiempo.
Peor es todo lo contrario. Sanar acelera tu crecimiento porque elimina el peso invisible que te frena. Lo que no sanas lo cargas, o lo que cargas te limita. Cuando comienzas a sanar, te reconcilias con tu historia. Ya no la ves como una condena, sino como una fin de aprendizaje. Entiendes que no eres lo que te pasa, sino lo que decides hacer con eso. Esa comprensión de poder. Un poder silencioso esteve ordeneco que no depende de aplausos ni de resultados externos. Sanar no barre el pasado, pero te libera de él. Esa libertad es una de las formas de éxito que una persona puede alcanzar. Tu energía es uno de los recursos más valiosos que tienes. Stico, aunque sin necesitan seguir protegerla. Cada de las entregas a personas, situaciones, pensamientos o ambientes muchas veces sin dar cuenta. Si luego te preguntas por qué te sientes cansado, desmotivado o desconectado, incluso cuando no has hecho tanto. La respuesta no siempre está en lo que haces. Tipo, si no en le estás permitiendo acceso a tu vida, porque no todo lo que te rodea te suma, o no todo el mundo merece estar cerca de ti. Y el entorno influye más de lo que imaginas. Las conversaciones que escuchas, las actitudes observas o las emociones que se repiten a tu alrededor terminan normales andos en tu mente. Si te rodeas de personas que viven desde la cuya, el miedo o la conformidad tarde o temprano comenzarás a pensar que eso es lo normal. No por coheras, sino porque el cerebro aprende por repetición. Por eso, cuidar tu entorno no es soberbia ni desprecio, es inteligencia emocional. Hay personas que drenan tu energía sin decir una sola palabra, solo con su presencia generan tensión. Duda o inseguridad. Otras, en cambio, te inspiran. Te ritman y recuerdan quién eres cuando se te olvida. La diferencia no está en lo que dicen, sino en lo que provocan en ti. Aprender a identificar eso es una forma profunda de autoconocimiento. Porque cuando empiezas a respetar tu energía, dices a justificar ambientes que te apegan y comienzas a elegir espacios que te expanden. Cuidar tu error también implica aprender a poner límites claros. Acá que vine en uno de los meus desafíos personales, dejar de complacer a todo el mundo. Muchas personas se traicionan a sí mismas por miedo a disciplinar esas ricas de su cuerda mal. Dicen que cuando quieren decir, no se cuerdan donde o no encajan Michael cuando deberán expresarse. Y el costo emocional es enorme. Que era limite que no pone se convierte en una fuga de energía que con el tiempo te pasa factura. No todo el mundo va a entender tus decisiones, o eso está bien. No necesitas explicar cada paso que das ni justificar tu proceso de crecimiento. A veces es proteger tu energía significa alejarte en silencio, sin drama y sin confrontación. Entender que tu paz no se negocia es una señal de madurez emocional. Las personas que realmente te quieren no se ofenden cuando te eliges. Las que se ofenden revelan su conveniencia. También es importante cuidar los hábitos que sostienen tu energía. Dormir mal, alimentar sin conciencia. Vivir en constante estrés, estar siempre disponible termina afectando tu claridad mental. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cuando tu energía es baja, tus decisiones se debilitan. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces. A dudar más de ti a posponer lo que es importante. Quedar no es un lujo. Es una vez necesaria para avanzar con firmeza. Y el entorno digital también juega un papel clave. Lo que consumes en redes. Lo que comparas y lo que permites que entra en tu mente impacta directamente tu estado emocional. Comparte constantemente con otros, desgasta tu energía y distorsiona tu percepción de progreso. Cada persona tiene su ritmo, su proceso y su historia. Enfocarte en la tuya es una forma poderosa de conservar tu fuerza interna. Cuando empiezas a cuidar tu vida se vuelve más liviana. No por todo ser perfecto, sino por detrás de cada lo que no te corresponde. Te vuelves más selectivo, más consciente y más alineado contigo. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Tus decisiones más claras y tu camino más firme. Protege tu energía no te es distante, te es presente. Ve una persona presente con energía bien dirigida. Tiene una capacidad enorme para crear una vida con sentido y propósito. La mayoría de las personas se presentan motivadas para actuar. Como si la motivación fuera un requisito previo para avanzar. Pero esa espera silenciosa es una de las trampas escomios del estancamiento. La motivación es emocional, cambiante e impredecible, aparece cuando cualquier y desaparece cuando más la necesitas. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo, depende de una decisión consciente. Piensa de la que separa a quienes solo soy y de quienes realmente construyen resultados. Cada día te enfrentas a pequeñas elecciones que parecen insignificantes, o pero que están moldeando tu futuro. Levantar cuando suena el despertador, cumplir lo que prometiste, avanzar aunque no tengas ganas, cada lo básico incluso cuando negativo. Ahí es donde se entrena la disciplina, no en los grandes momentos, sino en los hitos cotidianos. Porque el éxito no llega de golpe, se fabrica en silencio. A través de hábitos sostenidos que la mayoría abandona demasiado pronto, hay días en los que no sentarás inspiración, claridad ni entusiasmo. Eso no significa que estés fallando.
Pues significa que estás en el proceso. Esperar sentar bien para actuar es como esperar aquí el camino esté despejado para comenzar a caminar. Tico. La disciplina te permite avanzar incluso con cansancio dormido, no porque seas invencible. Stico, sino porque entiendes que el compromiso contigo mismo es más importante que la comodidad momentánea. Muchas personas confunden disciplina con rigidez. Plástico, cuando en realidad es una forma de respeto personal. Es cumplirte antes de cumplir al mando. Es demostrarte a través de acciones consistentes que puedes confiar en ti. Y esa confianza interna es poderosa. Cuando sabes que eso es lo que dices que vas a hacer, incluso cuando cuesta, tu autoestima se fortalece de manera natural. Tico, no dependes tanto de la aprobación externa porque tu vela se construye desde adentro. La disciplina también te protege de la procrastinación disfrazada de perfeccionismo. Plástico, ese hábito de esperar el momento ideal, el plan perfecto o la seguridad absoluta antes de comenzar. La verdad es que el progreso ocurre en la imperfección. Avanzas corrigiendo, stico, aprendiendo y ajustando. La disciplina no te exige perfección, te exige constancia. O la constancia, aunque no sea espectacular, es imparable. Cuando desarrollas disciplina, plástico, tu vida empieza a ordenarse, no porque desaparecen los problemas, sino porque te ves más fortielos. Empiezas a manejar mejor tu tipo, tu energía y tus prioridades. Tico, dejas de reinar tanto y comienzas a actuar con intención. Incluso tus emociones se regulan mejor porque no gobiernan cada una de tus decisiones. La disciplina crea estructura, y la estructura da libertad. Muchos abandonan justo ante las divas resultados. No porque no funcionara, sino porque no resistieron la incomodidad del proceso. Aquí es donde la disciplina se ve clave. Te será asociada al esfuerzo cuando no hay aplausos, cuando los cambios no son visibles y cuando nadie valida tu progreso. Plástico es una fuerza silenciosa que te mantiene en movimiento cuando la motivación se apaga. La disciplina no se hereda ni se compra, se construye. Se entrena cada vez que eliges avanza un poco más. Stico, incluso cuando podrías rendirte. O con el tiempo, esa disciplina se convierte en identidad. Yo no haces las cosas por obligación, las haces porque es este tipo de persona. Una persona que avanza cuando no se abandona, y cuando eso sucede, que los resultados de antes de serán desde ya no comienzan a convertirse en una consecuencia natural de quien eres y movives.